El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy bien, tenemos en nuestro estudio en entrevista a Marina Marta López Santiago. Ella es la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y está en Chihuahua con un motivo muy especial. Aquí se realizó recientemente el foro sobre la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Recuerdan que hace un mes, un poco más de un mes, tuvimos un foro similar con la misma temática en Huachoche, en nuestra capital de la Sierra Tarahumara, donde también se trataron temas relacionados con la participación y representación de los pueblos y las comunidades indígenas en todo lo que tiene que ver con la agenda pública. Hoy seguimos con este tema y vamos a preguntarle a la maestra primero que nos actualice el objetivo de este encuentro en especial en Chihuahua, ahora sí en Chihuahua, con una asistencia que vimos de pueblos indígenas muy nutrida y muy diversa. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí participar en esta entrevista. Y sí, bueno, el motivo de este foro es precisamente que la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas, parte de su trabajo esencial es difundir cuáles son los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Si partimos de ese supuesto, la mayoría de las comunidades no sabe cuáles son sus derechos. Votar, ser votado, asociarse, pero desconocen las vertientes de los derechos a los cuales pueden acceder y no acceden por falta de conocimiento de ello. Entonces, parte de nuestros trabajos a 3 años es ir a los estados de la República, convocar a las autoridades tradicionales, no civiles, tradicionales de las comunidades indígenas, para que ellos sean portavoz de decir: hay una defensoría que atiende tus derechos políticos, te defiende de manera gratuita y nuestros derechos son los siguientes, ¿no? Entonces, la finalidad es como tocar base desde abajo, decir tus derechos cuáles son, ante qué autoridades puedes asistir, qué puedes aspirar como ciudadano indígena, como ciudadana indígena y decirles que no están solos, que esta defensoría presta sus servicios totalmente gratuitos. ¿Hay algunos temas en específico, maestra, que se pretende tratar aquí en Chihuahua? Sabemos que la realidad de los distintos estados de la República también es diferente, diversa, en razón de los pueblos originarios que residen. Aquí tenemos 4 etnias, pero también hay representantes de otras que emigraron, digamos, de otros territorios. La más numerosa es la Rarámuri. Hay una concentración muy fuerte de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, justamente en Huachoche, en el municipio de Huachoche, donde se realizó este foro en mayo, a principios de mayo, pero también están dispersos en diferentes municipios del estado. ¿Qué temas, qué en específico se quiere tratar aquí en Chihuahua? Bueno, van a haber 3 mesas de trabajo en donde se hable precisamente de los precedentes que en materia indígena ya existen. Es decir, nosotros funcionando como Defensoría tenemos únicamente 3 años, pero antes de eso, desde 2014, 2011, empiezan a existir antecedentes en materia indígena. Es importante saber que no hay una ley reglamentaria del 2 constitucional federal. Entonces, al no existir esa ley reglamentaria, pues los pueblos y comunidades indígenas estaban sin una manera de acceder a la justicia electoral. Al momento en que se crea ya la Defensoría, empezamos con esta campaña de difusión, decir, a ver, ¿cuáles son tus derechos? ¿Ante qué autoridades puedes ir? Y estamos nosotros para ayudarte. Pero lo importante es hablar de los precedentes que ya hay en otros estados. Por ejemplo, cambio de régimen de sistema de partidos a usos y costumbres. Es un tema muy novedoso, ¿sí? Tenemos 420 municipios a nivel nacional que ya se rige por usos y costumbres. 420. 417 en Oaxaca,
uno en Michoacán, que es Cherán, uno Ayutla de los Libres y Oshchuk en Chiapas. Entonces tenemos 420 municipios que se rigen por usos y costumbres. Ese es un precedente importante. Por ejemplo, violencia política en razón de género. Muchas veces las formas de ejercer violencia en contra de las mujeres es muy normalizado, es decir, no identificamos qué actos hacen en contra de nosotros como mujeres que se tipifican como violencia. No está regulado en la norma, no existe el delito de violencia política, pero tenemos tratados internacionales que protegen esos derechos, como los derechos de los pueblos indígenas, es decir, cualquier acto de autoridad que vaya a afectar a una comunidad indígena se tiene que consultar. No tenemos una ley de consulta nacional, por ejemplo. Entonces, nos encontramos ante omisiones legislativas que vulneran los derechos de las comunidades. Es por ello decirles, si bien es cierto, no hay una ley reglamentaria, un marco jurídico nacional, hay uno internacional y de ese nos agarramos para hacer valer los derechos de las comunidades. ¿Qué otros ejemplos? Acciones afirmativas y medidas compensatorias ante los ayuntamientos y ante la legislatura local. Tenemos precedentes importantes. Hidalgo lo hizo, a nivel federal el INE ya lo hizo. Baja California está en proceso de hacer un análisis cuánta población indígena hay para que haya acciones afirmativas y medidas compensatorias. Pero no únicamente en ayuntamientos. Lo que se adolece la población indígena siempre es: ¿por qué únicamente en lo municipal? ¿Por qué no podemos acceder a un espacio de poder en la legislatura local o en la federal o en el Senado o aspirar a una gobernatura? Entonces, tenemos que ver que las comunidades indígenas no pueden tratarse igual, porque no va a haber un piso parejo para participación, siempre van a ir en un piso disparejo. Entonces, esas acciones afirmativas tratan de sanar, de restaurar y tratar de que vayan en igualdad de condiciones, pero es complicado, no está regulado, no hay una norma que diga, y pues se habla mucho también de pues la sexta circunscripción, sería motivo de poder pensar, ¿por qué no se hace una sexta circunscripción especial para comunidades indígenas y afromexicanos, por ejemplo? Al final del día, de los 119 millones de mexicanos que somos, el 21.5% somos indígenas. Yo creo que podría darse para una sexta circunscripción, pero en lugar de hacer acciones afirmativas y medidas compensatorias. Este tipo de foros, maestra, porque sí desde Chihuahua observamos de que se están dando los foros para tratar el tema de representación política de los pueblos y comunidades indígenas en diferentes estados de la República. Como que este año vimos que el tema se está posicionando muy fuerte en la agenda nacional. Esto va encaminado a unas reformas legislativas, a una especie de armonización legislativa en función de esto, lo que acabas de comentar de que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas tengan la representación real, participación real en todos los espacios, desde el más pequeño, digamos, desde el comité de vecinos hasta una gobernatura o una presidencia de la República. Sería lo idóneo, sería una reforma constitucional donde realmente se plasme una participación efectiva. ¿Qué tenemos ahora en nuestras leyes? Nuestras leyes marcan candidaturas independientes. Caso Marichuy. Sí. Marichuy no logró conseguir la cantidad de firmas. ¿Por qué? Tuvo miles de obstáculos. La aplicación que tenían para juntar firmas no era suficiente. Hicimos acompañamiento a Marichuy en algunos momentos de su proceso de candidatura. Y, por ejemplo, el banco no le quería abrir la cuenta. Dices, ¿cómo es posible? Ciudadana mexicana y no. ¿Es prejuicio? ¿Es Yo creo que rechazo? Es parte de nuestra cosmovisión discriminatoria que existe y prevalece en nuestro país de manera reiterada. Creo también, en algún momento acompañamos a Marichuy también para decir, oye, no puedes ponerle a ella indígena, en comunidades indígenas que no hay internet, que firmen, que consigan las firmas electrónicas. Hazle válidas las firmas físicas. Le dijeron que sí, pero en determinados municipios. La realidad es de
¿Cuántos ciudadanos indígenas están en comunidades rurales que no tienen internet? ¿Cuántos millones de ciudadanos indígenas? Era imposible para ella poder lograr la cantidad de firmas electrónicas como lo pedía. Entonces, no es un piso parejo. Una persona que quiera tener una candidatura independiente y a nivel estatal en un ayuntamiento se encuentra en las mismas circunstancias. No va a poder tener la logística necesaria para cumplir los requisitos. Entonces, tienen que hacerse medidas específicas para las comunidades indígenas. O sea, no podemos ir a la par de los partidos, por ejemplo. Cuando los partidos traen toda la logística, todo el tema, todo el poderío, la guía, orientación jurídica necesaria para poder hacer los medios de impugnación que quieran. Incluso acá, un solo derecho y un solo ciudadano que a veces se pelean es objetado por los partidos y dices, ¿qué pasó ahí? Pero creo que tiene que haber una reforma que sea muy incluyente, pero que sí retome esta participación efectiva, que sea real. Maestra, mencionaste ahora en la entrevista de que ya hay 420 municipios bajo el régimen normativo de los pueblos originarios. Primero, quiero que nos comentes, para quienes no somos expertos en la materia, ¿qué significa eso? Que una comunidad, un municipio, esté en el esquema del régimen de sistema normativo. Y luego, que si este es el camino para las comunidades indígenas o tendríamos que pensar en un sistema mixto o en uno totalmente nuevo. Ok, creo que para las comunidades indígenas es bien importante. El fenómeno en Oaxaca se dio en 1997, después del levantamiento armado de los zapatistas, que fue en el 94. Se organizó muy bien Oaxaca y logró que existiera este reconocimiento de sistemas normativos indígenas, sistemas normativos internos en otros estados, usos y costumbres. ¿Y en qué consiste esto? No partidos. Estamos cansados de ser cuota electoral y que lleguen al ayuntamiento, al cabildo, sin que tengan un mínimo privilegio de haber atendido a la comunidad. ¿Y qué me refiero a privilegio? Para poder llegar a ser presidente municipal en una comunidad indígena en Oaxaca, tiene que haber cumplido con un sistema de cargos. El sistema de cargos empiezan desde el topil de vara, va subiendo, regidor, síndico, pero si no has cumplido todo tu sistema de cargos, que es totalmente gratuito, no llegas a ser presidente municipal. Y hay municipios con una característica. Está el cabildo, que es la autoridad civil, quien maneja el recurso del municipio, pero aparte existe una figura que se llama alcalde único constitucional. Este alcalde único constitucional es quien observa al ayuntamiento, y si el presidente municipal se está gastando el dinero en lo que no debe gastarse, no da cuentas al municipio, porque ellos se rigen por asambleas, sí. El alcalde es el único que puede meter a la cárcel al presidente municipal y decir, ya no vas a ser presidente porque no estás haciendo. El que llegue a ser alcalde único constitucional de un municipio que él tenga esa figura, es un anciano. Es un anciano que resuelve controversias civiles, que resuelve controversias familiares, que resuelve las controversias incluso a veces hasta electorales, porque cuando está sin cabildo el municipio, quien gobierna es el alcalde, es decir, no se queda acéfala. ¿Sí? Entonces, creo que es muy importante, el estado de Oaxaca es un precedente muy importante porque ellos tienen su propia característica de ir embonando y no dejar en estado de indefensión al municipio. Es decir, tú, ayuntamiento, no estás haciendo bien tu trabajo, te vas. La asamblea es la máxima autoridad. ¿Y quién nos representa? El alcalde único. En otros lugares es el consejo de ancianos, en otros lugares son los tatamandones, las nanamandonas. Entonces, ahí sí funciona la revocación de mandato, pero de facto. De facto. Es decir, a ver, no cumpliste en asamblea, te estás robando la lana, te vas. Entonces sí existe la figura de revocación anticipada de mandato y la realidad es de que sí les ha funcionado.
son 417 municipios. A diferencia de Cherán, que tiene una estructura distinta al artículo 115 constitucional, Ayutla también tiene una estructura, y Orchuk. Son 3 municipios que no tienen un presidente, síndicos y regidores, no, son consejos ciudadanos indígenas, pero que ellos administran el recurso y el dinero. En Oaxaca su sistema electoral ha evolucionado mucho, desde 1997, pero creo que nos dan ejemplos de que ellos decidieron: no queremos partidos. Los partidos contaminan a la gente del municipio y nosotros debemos autogobernarnos, nosotros debemos decidir cómo administrar el dinero, debemos decidir qué hacer con nuestras comunidades. Esa es la diferencia, que no hay partidos políticos. ¿Qué pasó con Cherán? Lo mismo, no queremos partidos. Orchuk, no queremos partidos. ¿Por qué? Porque la realidad es que se sienten usados como una cuota electoral y están cansados de reiteradas veces que los dicen: vas a estar en la planilla, pero la realidad es que nunca los ponen. Entonces esa situación es la que ya no empieza a encuadrar y se empieza a hacer viral, por decirlo de alguna manera, en varios estados de la República que quieren cambiar su sistema de régimen, cambiar de partidos políticos a sistemas normativos internos. Vaya, una gran enseñanza, y todavía cuánto nos falta por conocer de cómo funcionan los sistemas normativos y de cómo las comunidades indígenas realmente eligen, fiscalizan, ponen, quitan y ponen a sus gobiernos. Entonces, seguramente que en este foro vamos a tener, pues bien, un buen bagaje para debatir, para reflexionar y para decidir sobre estos temas, y quizás para ir avanzando en este camino de la armonización legislativa, maestra, y también en el tema del respeto de los sistemas normativos, porque para esto definitivamente los pueblos indígenas tienen que primero conocer cuáles son sus derechos y cómo los pueden ejercer. Y una gran aportación de este foro, me da mucho gusto porque veo muchos representantes de las comunidades indígenas, es que conozcan el tema, se empapen, se lleven la información y busquen cómo ponerlos en la práctica. Usted, pues por supuesto, siempre bienvenida a Chihuahua. Ojalá que en los próximos meses, años, nos traiga alguna información más, nos siga enseñando de estos temas, nos siga hablando sobre estos caminos, estos canales que tenemos que aprender y abrir para las comunidades indígenas, y por supuesto esto para lograr una sociedad más justa y más representativa, porque pues, ¿de qué democracia representativa podemos hablar si un determinado número, el porcentaje tan alto de la población en México, en Chihuahua, no está representada en sus órganos de gobierno? Sí, la realidad es de que no lo sabemos todo. Es un camino inexplorado al que nos enfrentamos como Defensoría Pública, pero buscamos ser muy creativos, buscar la creatividad para hacer efectivos los derechos de las comunidades indígenas. Algo que mencionaban en la mesa de inauguración es muy importante retomar. La representación indígena ante los ayuntamientos. Hay 65 municipios acá en el estado. ¿Cuántos representantes indígenas hay? Es un derecho que ya está tutelado, que está en el 2 constitucional, pero que no se hace efectivo. Porque por falta de conocimiento de las comunidades, que tengo derecho a tener una representación que esté en las sesiones de cabildo, que hable por mi comunidad, y los que han llegado por disposiciones o acciones afirmativas, que al final son medidas temporales, ¿sí?, pero que no está regulado en una norma, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Visibilizando los estados donde su norma no está actualizada a nivel constitucional, ¿sí? Y estamos viendo que las representaciones empiecen a ser efectivas en todos los estados de la República. Tenemos buena incidencia de municipios a nivel nacional,
pero creo que nos falta recorrer más, caminar más y nos falta la sinergia con las autoridades locales para que esto se pueda visibilizar y se pueda hacer una realidad. En tanto sale la reforma constitucional, que es donde yo creo que todos y todas las que somos indígenas debemos estar pendientes para que si no se plasma lo que realmente se pretende, poder impugnar en tiempo y en forma y poder alzar la voz y decir queremos lo que nos corresponde. Pues muchas gracias a la maestra Marina Marta López Santiago, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Gracias a ustedes quienes nos siguieron en este espacio electoral y estén al pendiente porque es un tema que vamos a seguir tratando en muchos programas, en muchos espacios. Por supuesto, la participación y representación de los pueblos indígenas es un tema que además constituye una deuda histórica en nuestro país y no solamente es de un gran interés de todos nosotros, sino que estamos obligados y obligadas a tratarlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.